Muy Pero bien, sí creo que yo. continuamos con las mesas de discusión de los distintos temas que deben ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y esta es la mesa sobre salud. En primer lugar, nos hablará la doctora Rosario Cárdenas, quien es profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana, médica y demógrafa, obtuvo la maestría en demografía por el Colegio de México y el doctorado en estudios de población y salud internacional por la Universidad de Harvard. Ha colaborado con diversas instituciones en la formación de recursos humanos en las áreas de salud y demografía, y su interés de investigación está centrado en el análisis y uso de fuentes de información estadística de índole social y demográfica para evaluar las condiciones de vida de la población, las desigualdades sociales, el acceso a los servicios de salud y la evaluación de la calidad de estos. Bienvenida y muchas gracias. Me han pedido desarrollar algunas ideas sobre mortalidad y lo que implica para la política pública. Y en ese sentido, entonces, uno debe reconocer que las estadísticas vitales y los censos constituyen la columna vertebral de la información estadística para muchos aspectos que dan cuenta de lo que le sucede a la población, particularmente para el área de salud. De las estadísticas vitales, los dos componentes son igualmente importantes para salud, tanto las defunciones como nacimientos, y tendremos ocasión al final de la sesión seguramente tener una idea más clara de cómo es que los nacimientos afectan la imagen que obtenemos sobre algunos aspectos concretos de salud. Y de los censos poblacionales, el volumen y todas las estructuras que de él se derivan son muy, muy importantes como elementos que nos permiten fotografiar cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra la población. De esta forma, entonces, la información que emana de estas fuentes funciona como insumos fundamentales para la producción de las proyecciones, que es uno de los elementos que nos ocupa el día de hoy. Si revisamos como punto de referencia las defunciones que registra INEGI, y este cuadro, aunque es muy largo, tiene la información que necesitamos para darnos cuenta cuál es la magnitud del problema con el que estamos nosotros teniendo que trabajar en términos de las diferencias en mortalidad. Las primeras columnas muestran lo que son las defunciones masculinas registradas por INEGI y aquellas que CONAPO está incorporando en el ejercicio que, al haber sido publicado en 2013, es una actualización de las de noviembre de 2012, y de ahí la fecha, para señalar que son el ejercicio más reciente que está en su página. Las primeras columnas se refieren entonces a defunciones masculinas y las segundas a femeninas. Y el siguiente conjunto, la diferencia relativa para cada uno de los sexos, lo que implica es cuánto más CONAPO está poniendo de defunciones en relación con lo que INEGI registró. Y en estas podemos encontrar no solamente que ha habido pues una especie de reducción a lo largo del tiempo en lo que sería, para fines de esta presentación, lo que CONAPO considera un subregistro de las defunciones desde la fuente de INEGI, sino también una diferencia muy importante en ambos sexos, y nos comentaban en la mañana cómo es que la información femenina está mejor registrada o se considera mejor registrada que la masculina. Sin embargo, llama la atención lo errático del patrón. A pesar del mejoramiento de la información estadística sobre mortalidad, el hecho es que en algunos años intermedios, sin que medie una razón aparente, hay un incremento en el subregistro que CONAPO está incorporando en sus proyecciones. Por ejemplo, para el año 2000 y 2001 tiene 20%, cuando en los previo y el posterior a este periodo está sobre el 17%. Lo que quisiera llamar su atención es hacia el final, cómo es que termina el ejercicio, el de 2010, que es el punto de partida de las proyecciones, con casi 9% para hombres, 7.4% para mujeres, pero al año siguiente la diferencia con relación a los registrados por INEGI es del 10%. Y esto entonces lo que significa en términos absolutos es que estamos hablando de 61,000 defunciones más en el año entre la estimación de INEGI y la estimación de CONAPO, el registro de INEGI y la estimación de CONAPO. ¿Qué significan estos 61,782 defunciones? Para darnos una idea de lo que significa en términos del volumen de las defunciones, ese número excede el total de las registradas en 2010 debidas, en el caso de los hombres, a todas las cerebrovasculares, hipertensivas, cánceres de próstata y de tráquea, bronquios o pulmón. Y adicionalmente en mujeres, todas las hipertensivas, cánceres de seno, de cuello de útero, de ovario, de estómago, leucemias y cánceres de tráquea, bronquios o pulmón. La suma de todas las defunciones registradas de INEGI para los dos sexos por estas causas
llegan a un poco menos de las 61.782 defunciones. Es decir, realmente es una cifra que afecta fuertemente lo que pueden ser las estimaciones de mortalidad en el país. Adicionalmente, habría que señalar que en términos internacionales, la información sobre defunciones en México está considerada de buena calidad, es decir, la cobertura es suficiente para dar cuenta del fenómeno. Si revisamos cómo es que están dados los números absolutos, y aquí muestro la información registrada para 2 años antes del ejercicio de proyección, el de inicio 2010 y después 2011, con la información registrada por INEGI, el último renglón indica las no especificados para dar cuenta de que realmente el problema de la información ya no es algo fundamental en este registro de información, de funciones masculinas en la parte superior, las femeninas en la parte baja, y en la primera parte desea INEGI y después las de CONAPO. Lo que encontramos es que sistemáticamente las de CONAPO son más altas, atendiendo 61,000 de funciones adicionales, pero en algunos casos sí estamos reflejando una distorsión muy fuerte, como puede ser el caso de la población de 5 a 14 masculina, donde de 3.609 defunciones en 2011 nos está mostrando más de 6.500. Entonces, hay una modificación que pareciera poca en volumen, pero en realidad está afectando la estructura, porque si nosotros revisamos lo que sería la diferencia relativa, vemos que de 5 a 14 por alguna razón en hombres está teniendo sistemáticamente una modificación más alta que los otros grupos de edad. Pero para 2010 y 2011, este incremento que CONAPO añade a las defunciones representa el 80% de las que INEGI ya había registrado. De tal forma que entonces tenemos verdaderamente una distorsión en la estructura por edad de las defunciones, en este caso para cada uno de los sexos, además difiriendo entre ellos. Y si vemos un poco antes, revisamos cómo se comportan los diferenciales por sexo masculino y femenino, en general tendemos a tener más defunciones masculinas que femeninas, excepto en el último grupo de edad, el grupo abierto, donde hay más defunciones femeninas, y de ahí que entonces el indicador que se muestra está por debajo de la unidad. Pero CONAPO modifica estas relaciones, particularmente para el caso de 5-14, y vean ustedes cómo el renglón, la segunda parte, tiene valores que van desde de 1.74 a 1.80. Entonces, hay una modificación que no se explica, dado lo que se conoce sobre cómo se registran esta información, porque se tendería a tener peores registros en las defunciones de menores de 1 año y particularmente los ancianos o en zonas rurales. Entonces, la estimación de defunciones en realidad va a estar afectando de manera muy profunda los volúmenes de población, las estructuras por edad, por sexo y su distribución territorial. Y nosotros no sabemos cómo es que está afectándola, porque no tiene una lógica la manera como están siendo utilizados estos subregistros considerados en después la sobreestimación que CONAPO está publicando. Además, los denominadores, estos denominadores son útiles para múltiples indicadores, no solamente para lo que tiene que ver estrictamente con salud, sino para muchas otras cosas. Nosotros vamos a tener un impacto de este número mayor de defunciones sobre la producción del volumen de población. Y luego la relación entre numerador y denominador, porque vamos a tener una relación que no sabemos si nos lleva a sobreestimar el fenómeno o subestimarlo, dependiendo de en cuál edad nos encontráramos, en cuál sexo, inclusive en cuál territorio nos hubiéramos ubicado. Las mortalidades infantil y maternas constituyen un buen ejemplo de esa relación entre las dos fuentes de datos y cómo es que las distorsiones que en unas se tengan o se provoquen van a afectarlos, porque ambos comparten nacimientos como denominadores. Entonces tenemos que cualquier afectación a estadísticas vitales en cualquiera de sus componentes y una valoración sobre la calidad del registro va a estar dándonos indicadores que van en sentidos muy distintos. Y tendremos ocasión de escuchar qué ha sucedido con nacimientos, pero vale señalar que para mortalidad materna, por ejemplo, el objetivo de desarrollo del milenio no se va a cumplir.
y se ha sostenido básicamente una década sin cambios, pero recientemente cuando se reconoce que los nacimientos que se habían venido trabajando tenían un monto más alto, entonces mortalidad materna se reduce más o menos en 10 unidades en su razón de muerte materna, con lo cual nos acercamos al objetivo del milenio, no porque hayamos cambiado las condiciones en las cuales está ocurriendo la defunción materna, sino porque cambiamos el denominador. Lo mismo puede ocurrir para otros grupos de edad específicos, desde luego estaríamos alterando la comparación entre los sexos y los indicadores resúmenes, aunque esos son menos sensibles a cambios de este tipo. Entonces, las tasas, tanto las tasas como las esperanzas van a estar mostrando estos cambios. Las tasas de manera mucho más rápida, las esperanzas con mucha más lentitud. Se comentaba cómo a pesar del incremento en la mortalidad masculina, la esperanza de vida al nacimiento en el ejercicio que hizo la Sociedad Mexicana de Demografía se reduce sobre medio año, que es algo muy importante e inédito en el país, pero no es suficientemente llamativo como para señalar realmente la gravedad del fenómeno. Y sin embargo, nosotros tenemos que distinguir entre aquellos indicadores que sirven para monitorear las acciones de política pública o sus resultados, y estos están a nivel relativizado, de aquellas otras cosas que tienen que ver estrictamente con política pública y que buscan focalizar acciones, de tal manera que entonces el número absoluto de personas es fundamental. Y aquí es donde tenemos que esas 61,000 defunciones puede hacer una diferencia, igual que lo hace para las estimaciones de pobreza, lo que el doctor Cortés comentó en la mañana. Por ejemplo, para darnos una idea, si tuviéramos una tasa bruta de mortalidad de 5 defunciones por 1,000 habitantes, un cambio de 0.25 en esa tasa, que a ojos de alguien externo le puede parecer algo muy poco, es decir, que fuéramos a una tasa de 5.25, en una población de 112 millones, representa 28,000 defunciones más. Y esos son 28,000 personas que o no accedieron a servicios o no tuvieron algún tipo de protección tal vez, y entonces estamos teniendo eso como defecto. Además, para salud es muy importante recordar que cualquier persona no implica un solo servicio, sino es una gama de servicios que en algunas ocasiones para una condición significan muchas cosas. Por ejemplo, vacunas. Cuando tenemos un niño más, en realidad estamos hablando de 10 vacunas más. O cuando tenemos un niño menos, en la estimación tenemos la planeación sobre la producción de vacunas o la compra también afectada. Lo mismo embarazo, es no solamente la atención del parto en sí mismo, sino la atención prenatal y ojalá la consejería preconcepcional. O para enfermedades no transmisibles crónicas tenemos, por ejemplo, diabetes, tiene todas las consultas, todos los insumos, el abastecimiento de medicamentos, las posibles hospitalizaciones. Entonces, la falla en los volúmenes y en sus estructuras es algo que nos puede llevar a tener una planeación totalmente errónea. En el pasado, reconociéndose que hay un subregistro de defunciones y la preocupación internacional sobre muerte materna, en México ha entrado en un esquema de búsqueda específica de muertes maternas, y entonces se ha utilizado lo que se llama el Ramos modificado, que es identificar a las mujeres que mueren en la edad reproductiva entre 15 y 49 y por algunas causas que están puestas en el certificado que se piensa podrían ser potencialmente causas maternas y que tengan un error de clasificación de causa. Es insuficiente, es muy costoso, es muy difícil de operar y no es inviable para hacerlo para todas las causas. Hay algunas propuestas alternas, como por ejemplo un sistema de monitoreo de autopsias para revisar calidad de registro de causa de muerte, pero también es algo que no está operando y entonces ahí tenemos un área de oportunidad. Indiscutiblemente las fuentes tienen que fortalecerse. No son, en este momento son insustituibles, no tenemos otra forma de conocer qué es lo que está ocurriendo en el país, pero son reorganizables. Podríamos entrar en un esquema distinto de cómo estamos nosotros aproximándonos al registro de estadísticas vitales e inclusive de información poblacional. Como señalaban en la mañana, evaluación de su calidad es algo indispensable. No hemos dedicado suficiente esfuerzo a esta tarea y requeriríamos llegar a una suerte de diagnóstico de cuál es su condición. Algunas de las acciones que tendremos que emprender para mejorar su cobertura y la calidad, creo que algo que dejamos de lado son elementos de información, educación y comunicación a la población sobre para qué registra sus eventos, qué es lo que necesita llevar, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tendría que esperar al respecto. El entrenamiento de proveedores médicos y llenado de certificados es un dolor de cabeza porque realmente no están entrenados para ello, se resisten a hacerlo y cuando uno revisa el certificante no es el médico tratante y ahí hay un problema de entrenamiento y de obligación, de responsabilidad y cumplimiento de obligaciones. Devolver resultados a la población, que ellos sepan qué es lo que significa que estén otorgando información en estos días cuando discutimos la ley de protección a información
tendríamos también que hablar de qué significa cuando la persona otorga información en algún certificado o en un acta. Pero el esquema recientemente aprobado de un Sistema Nacional de Información Estadística nos da un marco que nos permitiría hacer un ejercicio de planeación estratégica, donde pudiéramos nosotros reconocer qué es lo que necesitamos en todas las áreas. Estamos hablando de mortalidad y fecundidad, pero migración todavía está un poco más atrasado en términos de registros. Y lo que necesitaríamos indiscutiblemente es una documentación de acciones, es decir, que nos señale qué es lo que está detrás de este incremento de 60,000 funciones, cuál es la lógica demográfica que sigue esta modificación de estructuras por sexo o por edades. ¿Cómo es que vamos a dar cuenta de los movimientos naturales y sociales de la población? Tecnológicamente estamos en condiciones de vincular fuentes y con eso entonces enriquecerlas, potenciarlas. El certificado de función con la cédula censal es algo que nos permite tener un panorama más amplio del perfil sociodemográfico de la persona que haya fallecido. Debemos movernos a un registro único de población como un elemento central que nos permita articular todo el sistema y pensar que dado el tamaño de población que tenemos, cuando hay un cambio de 0.1% en las estructuras relativas, en realidad estamos hablando de más de 100,000 personas. Entonces nosotros necesitamos tener eso permanentemente en medio. El término del Plan Nacional de Desarrollo tiene una meta de México incluyente y significa derecho a la representación con toda la diversidad que ello implica y además el acceso efectivo a ejercicio de derechos, salud y planificación familiar. Salud quedó en esta de las metas. Tenemos un problema grave con la información cuando nosotros no la tenemos confiable, limita planeación, no nos permite identificar acciones, no podemos monitorear, no podemos evaluar y en realidad no podemos tampoco adecuar las acciones. Y entonces tenemos un área de oportunidad fundamental donde nosotros tendríamos que estar buscando tener información de mejor calidad como un elemento básico de conocimiento de lo que sucede en la sociedad, lo que queremos que de esta sea y cómo es que planeamos llevarla hasta ese punto. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y el cumplimiento del tiempo, que recuerdo es de 15 minutos por cada presentación. A continuación, de acuerdo con el programa, presentará el doctor Carlos Javier Echarri Cánovas, quien es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, de la SOMEDE, es profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y obtuvo su grado de doctor en demografía en la Universidad Católica de Lovaina. Sus líneas de investigación son familia, salud reproductiva, violencia de género, violencia contra las mujeres y también la medición de estratos sociales. Quisiera empezar por agradecer la invitación a participar en este evento y lo que hice fue revisar en el Plan Nacional de Desarrollo pues qué había respecto a igualdad de género, qué había respecto a la salud reproductiva y luego referirme a los objetivos, metas e indicadores. Una novedad de este Plan Nacional de Desarrollo es que incluye como un eje transversal la perspectiva de género, lo cual por un lado puede parecer muy bien, pero por otro lado corre el riesgo de desdibujarse y perder sustancia, ¿no? Entonces habla de que quiere garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre hombres y mujeres, y contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de hombres y de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión y discriminación. Estamos en términos de discurso, como decía el asistente, en la avanzada, hablando de lo que hay que hablar de igualdad sustantiva, yendo más allá de la cuestión de equidad. Hay una serie de metas nacionales donde está la parte de México incluyente, donde como ya dijo Rosario, donde se habla de la parte de salud y menciona algunos temas de salud reproductiva, por ejemplo, la mortalidad materna, y lo cual viene a cuento también por el reconocimiento que acaba de hacer hace poco la Secretaría de Salud de que no vamos a cumplir la meta de objetivo de desarrollo del milenio. También hay algunos elementos del cambio en la estructura por edades de la población, habla de la población adulta mayor, a la cual no voy a entrar, habla de los problemas del Sistema Nacional de Salud y en la meta quinta, que es México con responsabilidad global, habla de cumplir
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo cual resulta de particular importancia porque acabamos de pasar un examen en Naciones Unidas y hay una serie de recomendaciones puntuales al gobierno mexicano, las cuales desafortunadamente no se recogen en el apartado de objetivos. En la parte de México en Paz, y me refiero a esto por la parte de violencia de género, que resulta muy importante, resulta que las cuestiones de seguridad pública, pues no vemos una perspectiva de género. Resalto la parte de dar seguimiento y evaluación a las acciones de la Comisión Intersecretarial, porque tal como está la información en este momento, no podemos hacer evaluación propiamente dicha. Se habla de eficacia, se habla de implementar un sistema de información institucional único que permita la integración de las diferentes bases de datos existentes, a lo cual yo agregaría de las bases de datos que deberían ser existentes, de acuerdo a lo que dice en particular la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que hasta el momento es una promesa incumplida. Y la perspectiva de derechos humanos, la cual incluye la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La parte de personas desaparecidas, que hay un problema en particular para las mujeres desaparecidas y las que son víctimas de trata de personas, y quieren promover una política pública de prevención a violaciones de los derechos humanos. No podemos hacer prevención sin tener sistemas de información. Se habla también de recopilar datos de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que asegura monitoreo, evaluación y retroalimentación, pero no habla de la violencia de género en general, ¿no? La cuestión de proporcionar servicios integrales a las víctimas o ofendidos de delitos cuando no sabemos cuántas víctimas de delitos hay. Erradicar la violencia de género, ver los acuerdos del sistema, que a pesar de que están en la página de InMujeres, pues seguimos sin que haya un sistema de información que permita su seguimiento para ver su cumplimiento. Se habla de fortalecer este Banco Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres, el cual además, esto resulta particularmente importante, dado que la ley se lo asignaba a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la cual desapareció. Entonces, en este momento no sabemos si la Secretaría de Gobernación lo va a retomar, no sabemos cuál es la participación del INEGI en el mismo, no sabemos nada de las órdenes de protección y armonización de protocolos de investigación policial. Y aquí, refiriéndome a lo que decía Rosario, seguimos sin una norma oficial, sin una estandarización de las autopsias. Tenemos 32 órganos que se manejan cada quien por su lado, sin atender a recomendaciones internacionales. Me voy a decir cosas que ya se han mencionado, lo de la clave única, los procesos de evaluación. Y en la parte de salud se habla de enfermedades crónicas no transmisibles, de diabetes, etcétera. Y se habla de controlar las enfermedades, y resalto en morado, porque yo no sé quién escribió esto, pero se ve que no se dedica a cuestiones de salud reproductiva, porque de lo que se habla es de las infecciones de transmisión sexual, no de las enfermedades, y promover una salud sexual reproductiva satisfactoria y responsable. Otra vez, en términos de discurso está muy bien, pero no se retoma en los objetivos y vamos a llegar a esto. Se habla de reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna y la calidad de la atención materna y perinatal. Y lo resalto porque voy a regresar a esto. Se habla de prevenir y atender la violencia contra las mujeres con la coordinación de diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en la materia. Y efectivamente tenemos aquí una serie de informaciones, las CENDIRES que ha levantado el INEGI. El problema es que las violencias que define la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no tienen en buena parte un correlato en los códigos penales de las entidades federativas. Entonces no hay un registro. Cuando muchas mujeres van a denunciar, pues resulta que como no es un delito, no les toman declaración y no tenemos este catálogo. Lo que está produciendo INEGI en los censos de gobierno no tiene una relación con lo que dice la ley. Y cuando llegamos a los indicadores, pues vemos que habla del índice de desigualdad de género
como indicador para medir la acción del Estado, pero lo que hacen es tomar el IDG que desarrolló el PNUD, que va de 0 a 1 y que tiene 3 dimensiones y 5 indicadores: tasa de mortalidad materna, tasa de fecundidad adolescente, mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa, participación de hombres y mujeres en escaños parlamentarios y tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral. Respecto a los indicadores de México en Paz, en vez de irse a acceso a la justicia, a los casos denunciados, etcétera, lo que tomamos es la tasa de victimización con la ENVIPE, que también hace el INEGI, pero la perspectiva de género está ausente totalmente en esta encuesta de victimización. Y si nos referimos con más detalle a este indicador de desigualdad de género, lo que vemos es que en 95 primero se había desarrollado por el PNUD el Índice de Desarrollo Humano, donde se le puso un agregado con enfoque de género, y entonces ahí salieron dos: el índice de desarrollo relativo al género y el índice de potenciación de género. Y lo que querían ver eran las disparidades de sexo, y obviamente esto a nivel mundial, aunque se puede replicar a nivel estatal y en algunos casos a niveles municipales. Pero tienen una serie de limitaciones conceptuales y metodológicas, para lo cual hay una literatura muy amplia, pero también lo que ha hecho es que hay una serie, y ahí les pongo muchísimos para que vean que efectivamente hay muchos indicadores que se han desarrollado para subsanar estas limitaciones que tienen. Y, por ejemplo, otro que hay es el del Foro Económico Mundial. Y una de las principales críticas que tiene el Índice de Desarrollo de Género es que, si recordamos, los dos primeros indicadores, la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad adolescente, se refieren a características que solo son medibles en mujeres, no en varones. Entonces, no estamos viendo las desigualdades de género, aunque le pongan 1 a estos dos variables. ¿Cómo hemos ido en este otro indicador del Foro Económico Mundial? Pues la verdad es que muy mal. Estoy poniendo nada más los que están mejor que nosotros en América Latina, y ahí vemos a Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Brasil, Colombia y Uruguay, y vean el cambio que ha tenido México, que está marcado en la línea negro. Si nos refiriéramos exclusivamente a la parte de salud reproductiva, hay recomendaciones internacionales. Aquí les pongo la que desarrolló la OMS en 2009, donde ponen 15 indicadores específicos de salud reproductiva, y esto está ausente en el Plan Nacional de Desarrollo. Esperemos que en los indicadores específicos del Plan Nacional de Salud aparezca. ¿Y qué pasa cuando tenemos fuentes de información que no están siendo tomadas en cuenta para la planeación? Y en específico el certificado de nacimiento. Dejando de lado 2008, que fue el primer año y que puede uno pensar que hay problemas, vemos que hay una diferencia, y tomando en promedio de los 3 años para no entrar en mucho detalle, ¿no? Pero vemos que la situación en los distintos estados es muy diversa. Pero en general lo que tenemos es que el certificado nos está arrojando más nacimientos de lo que se preveía en las proyecciones anteriores. Y bueno, aquí comparo y vemos que en Chiapas resulta que hay más nacimientos proyectados que los registrados. Es, como les digo, una situación heterogénea, pero que ahí tenemos información. La pregunta que se hace uno: el no alcanzar esta meta 5A de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿tendrá algo que ver con no tomar en cuenta la información existente para la planeación en la provisión de servicios de atención al embarazo y parto? También en la meta 5B, el lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva, más que simplemente reducción de la fecundidad adolescente, que es como está puesto en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que tendríamos que ver es el abatimiento de la demanda insatisfecha y desarrollar indicadores que involucren a varones, por un lado, pero también a otros ámbitos de la sexualidad y la reproducción. Este certificado nos permite ver el grado de cumplimiento de la norma 007 y nos permite ver de acuerdo a dónde donde nacieron los niños, otra vez en el periodo 2009 y 2011. Y fíjense,
que los servicios médicos privados no están mejor que los públicos. Resulta que donde está mejor es en IMSS Oportunidades. Y si lo separamos en cada uno de los indicadores, pues podemos ver que hay un problema, por ejemplo, que es la aplicación de la vacuna BCG y que puede estar relacionado con que en unidades pequeñas no haya el abastecimiento porque se requiere, refrigeración, etcétera. Pero en otros, como que la atención prenatal se haya dado desde el primer semestre o este mínimo de 5 consultas prenatales, esto nos está dando indicadores específicos de cuál debe ser el esfuerzo del Estado para cumplir los derechos. Otra cosa que podemos ver es, metiéndome en los temas de Rosario, la parte de cesáreas. Y si vemos ISSSTE o Pemex, 2/3 partes, pero en servicios médicos privados 78%. Les recuerdo que esto debería estar entre 15 y 20%. No se habla nada de esto en el Programa Nacional de Salud. Como les decía, necesitamos indicadores específicos para salud sexual y reproductiva proveniente de